La parte del capítulo 6, ¿de qué hablamos el jueves anterior? Está buena esa de los romanos, cabal. ¿Ah? ¿Ya se les olvidó? ¿Ah? Ya se les olvidó, hermano. Si ahí está en la pantalla. Muertos al pecado, correcto. De eso hablamos el jueves anterior, de que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar, oiga bien, que si yo ya no soy un pecador, que si yo ya no tengo como apellido condenado, ¿verdad? Sino que tengo apellido justificado, entonces debo de ser siervos de la justicia. ¿Y qué es un siervo? Es un servidor que sirve como gratuitamente. Ese es un siervo, ese es un servidor, oiga bien, que no cobra nada. ¿Por qué? Porque ya su deuda ha sido pagada, ya alguien pagó por usted. Entonces, en agradecimiento, yo debo de servirle como a plenitud. Y la mejor manera que un creyente puede servirle a Dios, puede servirle al Señor, oiga bien, es ya no ser esclavo del pecado. Esa es la mejor manera que usted y yo le podemos servir al Señor, ya no ser esclavos del pecado, oiga bien, ni de pensamiento, de palabra o de acción. Entonces, eso nos lleva como cristianos a deber de cuidar lo que entra por los ojos, lo que entra por nuestros oídos y lo que sale de nuestra boca. Porque la palabra dice que lo que contamina al hombre, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces, para ello yo debo de cuidar mi corazón. Y el no perdonar es hacerme un pecador. Porque Dios me ha mandado a amar, no a estar en enemistad con alguien. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de ser siervos de la justicia, siervos del Altísimo. Romanos 6, 15 al 23. Y dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, oiga, ¿está conjugado en qué? En pasado. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control de mi mente, de mi corazón. Señor, que seas tú poniendo las palabras de enseñanza para mi vida, para mis hermanos, y que sepamos que somos servidores de la justicia. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo número 19 dice la Escritura, hablo como a humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Entonces, oiga bien, aquí el apóstol Pablo está trayendo a mención, oiga bien, los frutos de nuestro pecado. Está trayendo a mención, oiga bien, lo que nosotros hicimos a través del pecado, como dice lo que leímos, que nos avergüenza de lo que hicimos en el pasado. La pregunta es, ¿hay algo que a usted le avergüence de su pasado y que no se lo puede contar a nadie? Hay algo que solo lo conoce usted y Dios y que nadie lo puede saber. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Alguien que fue infiel y restauró su hogar no va a andar diciendo, yo fui infiel. No, ¿por qué? Porque le da vergüenza. Alguien que ha sido mañoso pero de cuello blanco no va a andar a decir, yo me robé $1 millón, va. Ese no va a decir nada, porque se avergonzaría. Entonces, dice el apóstol, acuérdense de lo que eran en el pasado, de lo que practicaban, y todo su conocimiento, todas esas habilidades, todos los dones, todo el intelecto que usted tenía y lo puso a servicio de la maldad, oiga bien, y que por consecuencia le trajo sufrimiento, ahora todo eso, oiga bien, no lo malo, lo bueno que hay en nosotros, pongámoslos a servicio ¿de quién? De Dios. ¿Cómo? Como siervos de su justicia. Y eso es llevar la justicia ¿a quiénes? A las personas. ¿De qué manera llevo la justicia a las personas? Llevando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, oiga bien, dice que así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, oiga bien, el cristiano ya no es esclavo del pecado. Usted y yo, oiga bien, ya no podemos ser esclavos de nuestras pasiones. Ya no puedo ser esclavo, oiga bien, de la carne. Ya no puedo ser esclavo de mi concupiscencia. Ya no puedo ser esclavo, oiga bien, de lo que mis ojos ven y anhelan y desean en mi corazón. El hombre cuando ve a una mujer que es bonita, no debe de desearla, no debe de mirarla, oiga bien, y le dice, ¿y por qué miras tanto a esa mujer? Es que estoy admirando la creación de Dios. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque usted ya tiene a quien mirar. Por eso. Entonces, usted debe de mantenerse firme ¿en qué? En lo que usted es. Porque yo ya no soy esclavo y no tengo necesidad de andar viendo mujeres. Porque tengo una en casa, que es su cónyuge, que es su esposa. Entonces, oiga bien, el cristiano debe de mantenerse firme en lo que es. Debe de mantenerse arraigado. Y por eso empieza el apóstol Pablo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Entonces, ¿por qué hace esa pregunta? Porque como, ¿qué hacía la ley? Señalar, acusar, decir a la gente, sos un pecador. Entonces dice, entonces como ya no estamos bajo la ley, entonces disfrutemos de la vida. Ya le dé mi alma al Señor y que este cuerpo baile con el diablo de vestido azul. Entonces, en ninguna manera, dice, porque aunque estés bajo el periodo de la gracia, ya no sois esclavos del pecado. Entonces, oiga bien, eso al creyente debe de llevarle a vivir una vida en santificación para con Dios. ¿O Dios nos prohíbe pecar? No. Dios no nos prohíbe pecar. ¿Sabe por qué? Porque ya somos pecadores. ¿Qué es lo que hace Dios? Justificarnos. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado. Oiga bien, porque si usted odia, es pecador. Porque si usted tiene un corazón lleno de resentimiento, es pecador. Porque si usted no sabe perdonar, es pecador. Porque si usted no sabe, oiga bien, llevarse bien con las personas o es suelto de lengua, somos pecadores.
Pero no deberíamos de ser esclavos, oiga bien, del pecado, oiga bien, porque la gracia no nos da licencia para pecar. Y ese es el problema de muchos creyentes, que porque creemos que estamos bajo el periodo de la gracia, porque hemos sido justificados, porque Dios se entregó de una vez y para siempre por nosotros, oye, ven, yo ya puedo darle rienda suelta a todas mis pasiones porque Dios ya me salvó. Y si lo queremos ver de esa manera, vaya, está bueno pues. Hagámoslo como usted piensa y dice, va, que Dios ya le salvó su alma y que este cuerpo tiene que disfrutar de la vida. Y cuando tenga sida, y cuando tenga un cáncer en el vientre, y cuando tenga cáncer de próstata por andar de virriondo, entonces voy a venir al Señor y a decirle que me sane. Ten misericordia. ¿Y qué dijo el Señor? Si es que yo te di la gracia para que disfrutaras la vida, pues. Entonces, oiga bien, el que estemos en el periodo de la gracia, oiga bien, no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Por eso esta pregunta y aquella del primer versículo del capítulo número 6, oiga, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, oiga bien, es el escepticismo natural en las interrogantes del incrédulo. Porque el incrédulo anda viendo cómo hace la Biblia a su conveniencia para seguir pecando. Entonces vengo yo, como gran cristianazo, entonces me voy al Antiguo Testamento y le digo al pastor, ¿por qué no puedo tener yo más de una mujer? Si aquel tuvo 1000. Y yo solo quiero tener 2. Ah, o sea que querés pasar por las consecuencias que pasó David. ¿Cuáles son las consecuencias de David? Asesino. Póngale la primera. Número 2, se le murió un hijo. Número 3, le salió un violador dentro de casa para con su propia hija y otro asesino más. ¿Va? Ahí están las consecuencias. Pero como el incrédulo dice, ¿y por qué yo no puedo? Pues? Y entonces me salgo de la Biblia y vengo yo como cristiano, todólogo, me voy y agarro un pastor. Y digo, ¿y por qué este pastor X se ha divorciado 5 veces y se ha casado 4? Y ha pegado como 20 hijos. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, a las pruebas me remito, dijo Cantinflas, ¿va? ¿Ya viste el vivir de este pastor? ¿Ya viste las consecuencias por las que ha atravesado? Y en su condición que está hoy, ¿querés pasar también vos por eso? Entonces, la persona incrédula anda viendo de qué manera puede hacer la Biblia, ¿cómo? A su manera. La Radio Progreso tenía un programa que se llamaba La Biblia Borrable. Y entonces empezaban a leer la Biblia y cuando el versículo los confrontaba, decían, ah, no, este versículo lo vamos a borrar, decía, y lo borraban. Entonces, solo guardaba el qué, lo que me convenía. Pero ellas son sinceras y totalmente enfrentadas. Esto es realizado para que no sea un simple hecho en nosotros el ser bendecidos por los beneficios de la gracia. Por eso le dije, no es una licencia, hermano. Ah, Dios ya me libró del infierno, hoy vamos a disfrutar, hermano. No, no se puede. Y el beneficio de la gracia, ¿cuál es? Es la justicia de Dios. Es que hemos sido libres. No hay allí cualquier pensamiento de gracia en tolerancia o autorización para el pecado, sino que nosotros somos, oiga, libertados de una posición de ¿qué? De esclavitud a una posición de gracia y libertad, donde la justicia tiene su perfecto lugar inamovible. Entonces, oiga bien, qué mejor el lugar donde usted y yo podemos estar, que es en qué, en una posición de libertad. Porque ya no soy esclavo. ¿Quiénes de los que estamos aquí fuimos esclavos de algún vicio?
Puede ser de mujeres, de cigarro, de marihuana, de piedra, de cualquiera. Chambrología. ¿De cuál no? Dije el hermano. ¿Ah? Pero usted y yo ya no somos esclavos. Somos libres. O como dice la Escritura, somos libertos. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia de Dios. Entonces, nos atreveremos entonces a sugerir que el pecado es permitido libremente en el reino. En ninguna manera. Esto sería en desprecio enteramente de la gracia en lugar de entenderla y apreciarla. Y de aquí el famoso término, salvos siempre salvos. Eso es mentira del diablo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No se pierde. Sí la tiene. Pero si yo digo que soy salvo y sigo viviendo como un esclavo, entonces nunca he sido salvo. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, oiga bien, el apóstol quiere hacerle ver a la iglesia de Roma o a los cristianos de Roma, oiga bien, que deben de aprovechar la gracia, este periodo, oiga bien, donde la salvación es de gratis. Porque aquellos que desprecian la gracia y el día de mañana es el rapto de la iglesia, oiga bien, van a poder ser salvos con su propia vida. Así dice en Apocalipsis. Entonces, es demasiado peligroso decir que la gracia lo perdona todo. ¿Y es falso eso? No es falso. Porque la gracia lo perdona todo. ¿Qué no perdona? Las consecuencias del pecado. Eso no lo perdona la gracia. Porque allá en las prisiones hay muchos salvos. Allá en las prisiones hay muchos convertidos. Allá en las prisiones, oiga bien, hay personas que han matado a 5, a 10, a 20, han violado y son salvos. Pero ya no van a salir de ahí. ¿Por qué? Porque las consecuencias los atraparon. Pero la gracia ya los perdonó. Porque el pecado es pecado, hermanos. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, oiga bien, por eso cuando yo escucho las voces perversas y les pongo atención y me atrapan, me hago esclavo de ellos. Por eso es que aquel que se enrola en estos grupos delictivos, oiga bien, ya es esclavo de ellos. Ya no puede ser libre. Y de la única manera, oiga bien, que estas personas pueden ser libres de los narcos, de estos grupos delincuenciales, ¿sabe cuál es el único medio para ser libres? La muerte. Humanamente. Porque se puede ir a otro país del mundo. Pero como ellos están a cargo de todas las redes, oiga bien, los encuentran. Todas esas jovencitas que creyeron que podían vivir su vida loca, y oiga bien, y las agarró un proxeneta y las prostituye en la calle. ¿Qué es de ese hombre? Esclava. Todos esos niños que creyeron, oiga bien, que podían vivir la vida como ellos quisieron y fueron a caer en las manos de un secuestrador y los vendieron. Y vendieron sus órganos y amanecieron con una grande rajadura, solo con un riñón, sin el hígado. ¿Se hicieron esclavos de quién? De esas personas. Pero todo aquel que se acerca a Cristo, nos volvemos esclavos de quién? De Él. Esclavos del reino, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Es un principio simple. Si yo me rindo al pecado, yo soy el siervo del pecado, con la muerte como mi salario. Si yo me rindo a la obediencia de Cristo, tal es mi servicio y la justicia es el resultado. De que usted puede levantar su cabeza en alto porque usted tiene nuevas vestiduras. Usted tiene un traje de lino resplandeciente, dice la palabra de Dios.
Y oiga bien, y que nadie puede avergonzarle. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo perdonó y lo justificó. Por eso dice el apóstol que antes erais, ya no somos. A mí a veces dicen, este era bolito. Ajá, era, ya no soy bolo, hoy soy pastor. Este era un gran mujeriego, no yo, alguien, porque nunca he sido mujeriego. Pero está conjugado en pasado, hoy ya no es. Ay, es que vieras que este hermano era lleva y trae, el diario de hoy le decían. ¿Cómo dice? Le decían, hoy ya no es. ¿Y cómo sabe tanto? Porque leo más, les decía. Esto se extiende por distintas líneas. Nosotros podemos servir a un solo, oiga, a un solo Señor. Pero Pablo no alteraría a los romanos cuestionando el carácter permanente de la liberación de la esclavitud del pecado. Más bien, él insiste en ella y agradece a Dios por ella. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que deben de servir a un solo Señor y no es a César. Es al Señor de los cielos. Porque le voy a decir algo, muchas veces nosotros los cristianos le tenemos más miedo al pastor que a Dios. Vaya, a la suegra, dije el hermano. ¿Le tenemos más miedo a quién? A los políticos que a Dios. Hoy los jóvenes le tienen más miedo al presidente que a Dios. A la ley más que a Dios. No, yo debo de tenerle respeto y amor a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque he sido justificado en su sangre. Y eso me va a llevar, ¿qué? A hacer las cosas diligentemente, hermano. No hacerlas de la manera al revés para que las consecuencias me atrapen. Ellos habían obedecido de corazón la forma de doctrina en la que habían sido instruidos, en el real e incuestionable hecho que habían sido, oiga, libertados del pecado, volviéndose siervos de la justicia. Entonces, oiga bien, por eso es que si yo he sido justificado y soy siervo de Él, entonces, ¿por qué nos pesa venir a la iglesia? ¿Por qué me pesa darle mi servicio? ¿Por qué cuando yo le sirvo al Señor en determinado ministerio lo hago a mi manera y no como debe de ser? Si me debería de sentir agradecido, oiga bien, por lo que Él está haciendo en mi vida. Dios no desea, oiga bien, por cualquier medio acusarles de retornar de hecho a la condición anterior de la esclavitud del pecado, porque Dios nunca nos va a avergonzar. Semejante hecho no podría ser, excepto la profesión de cristiandad, que no se haya sido el resultado de fe genuina en el Señor Jesucristo. Porque me ve usted, como dicen, no sabe lo que es y viene a la iglesia, el pecado lo va a estar, la palabra lo va a estar machacando. Y la persona se va a sentir avergonzada. Y por eso es que muchas veces cuando viene una pareja nueva, le dice, va que vos ya habías hablado con el pastor. Porque todo lo que habló en el sermón, habló de mí. Vos por eso me trajiste a la iglesia, le dice el hombre a la mujer. No, ¿qué es? La palabra confrontando el pecado. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ser libre de la opresión del pecado. Por eso, oiga bien, es importante que usted y yo, oiga bien, perseveremos en el Señor, nos cuidemos para el Señor, seamos siervos de su justicia y siervos del reino de los cielos. En cuanto a esta última pregunta, en la epístola a los Hebreos es tratada, pero en Romanos esta no es la consideración, mas la liberación práctica, oiga bien, puede venir solo del conocimiento apropiado de la liberación real por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Hebreos que Él murió de una vez y para siempre.
¿Se imagina si no hubiera sido así? Todos los días tendría que bajar el Señor a morir por la humanidad, pues. Por lo que nos arrepentimos en la noche, de todo lo que hicimos en el día. Pero Él lo hizo de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Entonces, oiga bien, como aprendimos, Dios no vino a abrogar la ley. Se cumplió en Cristo porque Él era perfecto. Pero la ley siempre está. Pero no vivimos bajo la ley. Porque la ley solo me confronta y me acusa. Y me hace ver mi pecado porque conozco el pecado. Pero la gracia irresistible de Dios, oiga bien, es la que me lleva a vivir en plenitud y alejarme de ser un esclavo del pecado. Pero eso ocurre cuando la persona, oiga bien, realmente le ha entregado su vida a Cristo y se ha apropiado de su salvación. ¿A dónde? En la crucifixión de Cristo. Por eso es que dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Ya no vivo yo, o sea, el viejo hombre ya no vive en mí. Quedó atrapado ¿dónde? En la cruz. Y por eso, ahora oiga bien, yo soy un hijo de Dios. Los dos principios, pecado y justicia, son personificados como señores contrarios. Pablo habla así después de la manera de hombres, considerado la debilidad de nuestra carne. Porque no es que nosotros seamos simplemente esclavos para justicia. Nuestro real Señor es Cristo. Mas al tratar con el deseo para caminar en justicia por parte de un creyente, Él pone esto de manera para dar distinción al argumento. ¿A cuál argumento? Al del pecado y al de la justicia. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos practicar, oiga bien, la gracia de Dios todos los días en nuestra vida. Porque a libertad fuimos llamados, o a ser esclavos. A ser libres. Yo no puedo seguir siendo esclavo del pecado, hermano. Si no, no soy salvo. No he nacido de nuevo. Solo he venido a pasar el agua. Solo me he venido a esconder. Pero más adelante me voy a activar con mi maldad. Versículos 18 al 19. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Por otro lado, nos exhorta así ahora, ofreced vuestros miembros como siervos de justicia para obrar, oiga, la santificación. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No reconocemos ninguna demanda de la justicia sobre nosotros mientras estamos en la esclavitud del pecado. Ahora, como siervos de la justicia, las demandas del pecado son así para ser completamente repudiadas. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos ahí, hermano. Por eso es que el cristiano nacido de nuevo, o la persona natural que nace de nuevo y ahora profesa ser cristiana, ¿qué debe de andar haciendo en todos los conciertos de música secular, hermano? Digo yo, ¿qué voy a andar haciendo yo allá bailando como Mar Anthony? ¿Qué voy a andar haciendo yo en el concierto de Maná? ¿Qué voy a andar haciendo yo que soy creyente? ¿Qué voy a andar, óigame, con mis compañeros del colegio, de la promoción 94 del Emiliani y yéndome a la playa? Yo ya no quepo ahí, hermano.
Que va a haber una reunión de exalumnos, oiga bien, y que nos vamos a reunir allá en Maurita. Vamos a hacerle propaganda, también nos manda un cóctel. ¿Ah? Y la mesa rodeada de cerveza. Yo ya no puedo estar ahí, pues. Porque lo primero que va a hacer usted, ya iba a tomar la foto. ¿Va? Miren al pastor, allá se las estaba echando. Páseme la hermana. Y empieza a rolar la foto. Vamos a orar para que el Señor reprenda al pastor. Va que no, debemos repudiar eso, hermano. Nosotros debemos de repudiar el pecado, porque ya no somos esclavos de él. Entonces, cuando alguien le ofrezca, oiga bien, algo que no es diligente, que no es bueno, repúdielo. Nosotros como cristianos, usted como mujer y nosotros como hombres, no debemos de aceptar la salamería del mundo. Si en el mismo proverbio dice, mirando yo por la ventana, dice, vi a un joven bruto, o sea, falto de entendimiento, dice la escritura, lo consideré y me bajé y le dije, hola, guapote, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ah? El Señor no está en casa y va a venir dentro de un mes y a mí me da miedo dormir sola. Pues cómprase una colcha o un chucho. Y se queda, de verdad. ¿Y a qué horas puedo venir? Ya cayó en la red. Ya cayó. Y lo mismo con la mujer, hermano. La salamería de los hombres. Ahí andan hombres viendo que pescan, hermano. Ahí andan viendo cómo agarran a las mujeres. Y le falta algo a usted en su casa. Ay, es que no he pagado el recibo de la luz. Yo se lo pago, no se preocupe. Pero ese recibo de la luz ya lleva olor a colcha y café, hermano. Es la salamería del mundo. A los jóvenes, qué aburrido tu tata, va. Te invito a una fiesta. Y ahí en la fiesta le echaron una de pan al bicho, lo durmieron a la muchacha y los violan. La salamería del mundo. Por eso el cristiano debe de repudiar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no nos trae nada bueno. No nos trae nada bueno. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En mi esclavitud anterior, mi práctica era coincidentemente vergonzosa. Y entonces yo no tenía ningún pensamiento como fruto para Dios. Permítame solo traerlos a la vista. Ahora mi conducta anterior puede solo hacerme avergonzar. Y es lo que le decía al inicio. Hay cosas que no las podemos contar, hermano. Que solo son suyas, pues. Por eso, cuando una mujer va a dar un testimonio que ha sido libertada, digamos, de la prostitución, ella no tiene que ser muy expresiva, pues. Simplemente quiero darle gracias a Dios porque yo estaba atrapada en una oscuridad y Dios me sacó, me libertó y ahora me ha hecho una nueva persona. Ahora me avergüenzo todo lo que hice. Pero si la señora se pone a decir lo que era, ¿verdad? Y por dónde había andado, más de algún hermano pícaro que pueda estar en la congregación, a la salida le va a hacer el tiro, pues. ¿Por qué? Porque no todos los que vienen a la iglesia son cuerdos, hermano. Así de fácil. Entonces, ya la congregación, hasta la misma congregación, va a ver con ojos diferentes a esa mujer. Entonces, ya las hermanas allá atrás, no aquí, no que en otro lado va. Allá va la hermana que era.
Correcto. Pero como somos pecadores y somos mal pensados, aunque veamos, no esclavos, pero seguimos siendo pecadores. Entonces ya le dice, mira, allá viene la que era. Y ya sale las hermanas hipócritas, ay, ¿qué tal, hermana? Y le dan el besito, ¿va? Pero ya la comieron entera, pues. Y entonces, y eso acontece a que muchas veces las personas que dan tipos de estos testimonios ya no vayan a las iglesias. Entonces, por eso es que uno como pastor, cuando una persona de esta va a dar el testimonio, le dice, no lo dé así, sino que usted solo diga esto, esto, esto y esto. Correcto. Entonces, a todos quienes han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, aprenden a estar totalmente avergonzados del tiempo pasado de sus vidas, en el que ellos caminaron según este mundo, con un mínimo sentido de las demandas de Dios en ellos. El fin de estas cosas es la muerte. La única dirección que ellos llevaban o llevan es hacia la muerte eterna, pero los romanos habían obtenido su libertad del pecado y se habían hecho, ¿qué? Siervos a Dios. El resultado es vuestro fruto, la santificación, emancipación bendita que obra con tal efecto como fin la vida eterna. Entonces, oiga bien, debe de haber vergüenza en nosotros si pecamos. Entonces, antes de que usted vaya a pecar, pídale a Dios de no hacerlo. Y oiga bien, y si usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios, Él le va a advertir antes de que cometa el error. Y usted va con el amante o la amante y le dice, bajar en la parada de buses. ¿Para dónde vas? Yo serví con un pastor, cada quien en lo suyo, hermano. Pero el asiento del pasajero solo era para su esposa. No subía a nadie, ni a las señoras de la tercera edad, a nadie. Ni a su servidor, pues va, que era el asistente del pastor, atrás. Porque decía que ese asiento solo era para su esposa. Y él ya había pasado por un proceso difícil en su matrimonio. Entonces hoy estaba haciendo las cosas correctas. Podían decir, cuadrado, va que... No, ¿qué estaba haciendo? Cuidándose. ¿Cuidando qué? Sus emociones. Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque la paga de esto es la muerte, mis amados hermanos. Versículo 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis hoy? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿el qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, ahora yo debo de vivir, ¿cómo? Como santo. Por eso la Escritura dice, sed santos, porque vuestro Padre es santo. ¿Y qué es ser santo? Es vivir apartado, oiga bien, del mundo y entregados ¿a quién? A Dios. Entre más usted está cerca de Dios, de su oración diaria, de su lectura bíblica diaria, de no dejar de congregarse, oiga bien, hay menos tiempo para enrolarnos en el pecado. Pero si usted es un desocupado y solo pasa en el teléfono chateando, hablando con personas, oiga bien, en algún momento más de una de esas personas le va a tirar un mensajito. Es que el diablo es astuto, hermano. A veces uno, mire, yo antes me mandaban una solicitud de amistad a cualquiera, yo le daba ok.
Y de repente veo que alguien me manda una solicitud y veo que es amigo de alguien, de un pastor, entonces es creyente, digo yo. Pero ya me ha pasado que de repente me mandan mensajes a Instagram. ¿Y qué tal? Hello, Daddy. ¿Cómo estás? Bien, les pongo yo, pensando que es alguien normal. Y de repente, ¿y dónde vivís? En El Salvador. ¿Y qué hace? Soy pastor cristiano evangélico. ¿Necesitas consejería de la ayuda de Dios? Ya no me siguen respondiendo. ¿Por qué? Porque está esperando decir, te mando una foto. Y el día que a mí me diga, te mando una foto, y yo le diga, dale, ya la regué. Y a todos aquellos cristianos que me están viendo aquí, cuidadito, hermano, porque hay extorsión cibernética. Les mandan mensajitos. Y no es de la noche, no es de hoy para mañana, no, empiezan a trabajarlo. Hombres y mujeres. Pero ¿saben quiénes son la pesca más fácil? Los hombres. Y empiezan, y de repente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bonito se ve en la foto de perfil, vaya el hermano sacando pecho ahí, va. Y de repente le dice, mándeme una foto. Y después le dice, mándeme una foto sin camisa. Y después mándeme una foto en ropa interior. Y después así haciendo ejercicio. Empiezan a trabajar al ser humano, hermano. Y de repente ella le manda una. Cuando ya se la ha mandado desnudo, le dicen, danos $1,000 o se la mandamos a tu esposa. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva del Señor es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso, hermano, preservémonos, guardémonos, repudiemos el pecado, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta hermosa noche. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias por hablarnos al corazón. Señor, la salvación requiere gratitud en la vida del creyente. Tú ya nos diste todo. Tú ya nos absolviste del pecado. Y nos has dado libertad, Señor. Y nos has dado una nueva vida. Y lo único que nos pides es que repudiemos el pecado. Y que solo seamos siervos de un Señor y Dios Salvador. Que lo único que tenemos de garantía de saber si somos salvos es que tenemos el sello del Espíritu Santo y que hemos sido renovados, salvados en la crucifixión de Cristo. Porque la parte carnal humana ha quedado crucificada en la cruz. Y ahora tenemos una nueva identidad. Ayúdanos, oh Dios, a guardarnos, a cuidarnos, a no acceder a las seducciones de este mundo, de esta sociedad, a no abrir ventanas o puertas en la internet que nos van a llevar a ser avergonzados delante de nuestros seres queridos, porque delante de Dios ya lo estamos. Danos dominio propio sobre la carne. Señor, que no se acabe el aceite en nosotros para no perder la pasión, para no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, para vivir para ti, para servirte, para adorarte, para cuidarnos, Dios. Así como aquellos que cuidan el cuerpo, Padre, también nosotros cuidemos el espíritu para no caer en las redes de este mundo. Gracias por hablarnos al corazón, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado, porque hoy somos servidores de la justicia de Dios. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Bendice nuestra mesa. Bendice el negocio de mis hermanos. Bendice sus finanzas. Ayuda a aquellos, Dios, que están pasando por momentos difíciles. Concédeles un milagro.
Guarda la salud de nuestros adultos mayores, oh Señor, de nuestros niños. Oro, Señor, por Isabel Espinosa para que sanes esas vértebras cervicales y no haya necesidad de una cirugía. Oro por Marcela, Señor, de Gutiérrez, para que completes la obra, Señor, en esa cesárea y pueda desarrollarse de la mejor manera. Oramos por la vida y la salud, Señor, de Rodrigo Andrés, para que lo guardes, le protejas y le des, Señor, un crecimiento sano. Señor, oro por aquellos que nos ven a través de esta transmisión, que están, Señor, en el exterior, que bendiga sus vidas, su familia, sus proyectos, Dios, y que les ayudes a no desmayar. Oramos por Alfredo, Señor, que estuvo cumpliendo años, que está, Señor, allá en otro país, que lo bendigas, que le ayudes, que bendiga sus negocios, Dios, sus proyectos de vida, y que este año, Señor, se abran puertas de par en par para él y su familia. Bendice nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras finanzas. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú conoces nuestras peticiones. Y hoy, por fe, las hemos recibido. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Y nos vemos el sábado a las 5 de la tarde en Mujeres de Fe. Dios me los bendiga a todos. Domingo, 10 de la mañana.